Buenas noches, amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Hoy, 12 de noviembre del 2024, en este escenario jurídico Sandra Yaya, vamos a estar dilatando este tema que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado en los gobiernos de Santos, Duque, y obviamente sin quitar está el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual ya, de acuerdo a lo dicho por la JEP, 6.402 muertes de ejecuciones extrajudiciales, denominados falsos positivos, declarados completamente por militares. Muchos de ellos ya están pagando condenas, pero por lo menos se les permitió entrar a la JEP para poder revelar la verdad, esa verdad que necesitan los familiares de estas víctimas, de estos jóvenes inocentes que murieron a manos del ejército colombiano, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, parte del gobierno de Santos y parte del gobierno de Iván Duque. Pero también tenemos que llegar a las cifras que hubo. Durante el gobierno de Santos fueron asesinados 609 líderes. Durante el gobierno de Iván Duque fueron 957 líderes sociales. Estas son cifras supremamente escandalosas. Pero lo que hoy es curioso conocer es que si en el gobierno del presidente Gustavo Petro han caído 154 líderes, esta cifra, a pesar de ser tan pequeña con respecto a las de los anteriores gobiernos, también es de atender. Todo en esto es importante, pero también hay que resaltar que las madres de Soacha y madres campesinas que tenían sus hijos y que fueron víctimas de los falsos positivos, que los tenemos que queramos o no reconocer que sucedieron en el país, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, parte de Santos, parte de Duque, no se pueden esconder, es algo que no podemos nosotros ocultar. Y que es muy lamentable y muy triste que hayan congresistas que al día de hoy nieguen esa historia de Colombia, la nieguen, hagan una negación de la historia de Colombia y lo peor, hacer actos vergonzosos que conociéndolo de nivel mundial pues quedan como un completo payaso, una persona completamente ignorante, totalmente ignorante, porque la verdad no sabe lo que está haciendo. O sea, la persona que hizo esto, vamos a mirarlo aquí en la red X, vamos a hablar justamente de aquel personaje que no quisiéramos ya hablar nunca más, pero este señor sigue hostigando, sigue dando de qué hablar. Ya se ganó la corona del rey del ausentismo porque el señor no asiste a ninguna plenaria. Hoy, por ejemplo, no asistió a la plenaria donde había que debatir o donde se debatió la reforma a la política. Él no asistió. Estuvo supremamente ocupado afuera del Congreso retirando las botas que pertenecen a un acto simbólico, un acto del recorderis, un acto que se le dice a la gente, vea lo que hizo el Estado, cómo murieron muchos inocentes por culpa del Estado. Y viene este señor y en una manera vergonzosa coge y, o sea, en su acto viene y hace lo siguiente. Toma las botas,
dice unas cuantas palabras, luego recoge las botas y las mete en una talega y dice, todo esto va para la basura. ¿Cuándo se había visto que una persona sea tan altamente indolente con el dolor ajeno? ¿Cuándo? Pero el Señor tenía que hacer algo especial para destacarse y llamar la atención. El Señor llamó la atención, obviamente. Pero lo peor de todo es que ahí no termina la historia. Hizo lo que hizo, pero más tarde el senador Iván Cepeda levantará una denuncia penal formal para denunciar a este señor Miguel Abraham Polo Polo por hostigamiento y revictimizar a las madres de estos falsos positivos. Porque lo que hizo el señor, tal vez para conseguir allá mostrarle a sus dueños que estén contentos que este tipo que tiene el papel de vasallo, de sirviente, de esclavo, de sumiso, de lamebotas, etcétera, etcétera, como se quiera decir, está haciéndolo para que el uribismo se sienta feliz y diga, uy, mire, ese muchacho está haciendo eso, pero el tipo no se da cuenta que al final será una persona que después va a pasar a la historia porque pues lo olvidarán, dirán, esto el tipo no vale la pena, ¿para qué? Una persona como esta, después de que caiga y sea judicializado en la justicia colombiana, ¿será que le van a ir a la cárcel a decir, venga, ¿qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? No, lo van a abandonar a su total suerte. A su total suerte. ¿Sí? Porque lamentablemente esa clase de gente que este señor sigue, la mayoría de ellos no tienen corazón. No tienen corazón, no tienen alma. Son seres humanos que les falta esa parte. Son seres humanos extremadamente enfermos y adictos al poder. Y por esa situación, pues no van a hacer nada. Este es el video, y lo voy a mostrar. Este es el video que mostraron hoy, 12 de noviembre, en esta red que se llama Marce Portilla del Lichito. Ella dice, ustedes vieron esta forma de violencia que ejerció hace 5 días Miguel Polo Polo contra las víctimas de los falsos positivos y sus familiares. Tiró a la basura literalmente las botas que para las víctimas representan la violencia de Estado, que les arrebató a sus seres queridos. Porque ellos no murieron porque sí, murieron porque fueron secuestrados, fueron arrebatados, fueron engañados, vilmente, vilmente, y murieron con un tiro de gracia, abandonados en un lugar olvidado, como si fueran basura. Son cosas que nosotros los colombianos no podemos olvidar, que sucedió en nuestra historia de Colombia. No podemos olvidar que quien ejecutó la orden oficial para que todos estos muchachos murieran fue Álvaro Uribe Vélez, con todas sus letras en este nombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? El señor Miguel Abraham Polo Polo comete el acto más vergonzoso de la historia de Colombia y con el cual tal vez en toda su santa vida, si llega a vivir hasta sus 60 años o más, será recordado por lo que hizo. ¿Cuándo hizo eso? 5 días atrás. Eso fue exactamente el día 6 de noviembre. 6 de noviembre. Entonces, este señor en un video dejó plasmado la siguiente información. Aquí lo vamos a ver. Este
Espérate, voy a volver a ponerlo desde el principio para que lo Señor veamos. Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, le había pagado a más de 10.000 ciclistas para que gritaran en un evento fuera Petro. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estos tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. Por esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Pero ¿sabe cuáles datos son reales y qué cifras sí están respaldadas? El número de niños reclutados por la guerrilla de la FARC, muchos de ellos asesinados, otros violados y que los colocaron a abortar en contra de su voluntad. El número de policías militares masacrados por el terrorismo de las guerrillas de izquierda en este país. Y los 154 líderes sociales que han sido asesinados nada más este año durante su gobierno. Hoy, en el Cauca, fue asesinado el número 154. Bueno, hemos apreciado el video. Entonces, primera cosa que hay que aclararle al señor Miguel Polo Polo porque no sabe de la historia de Colombia. Las cifras que se encuentran aquí establecidas son las reales, es decir, durante el gobierno de Santos fueron asesinados 609 líderes. Y aún existe impunidad en todas esas muertes. Todavía eso no se resuelve. Cifras durante el gobierno de Iván Duque fueron las más elevadas. Según las cifras de la ONG, hay 957 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados y aún no hay juzgados de esto, no hay claridad en esos asesinatos y existe un alto grado de impunidad. Y la JEP, pues obviamente ha hecho todo su enorme esfuerzo en revelar la verdad, trayendo a esos protagonistas de estos hechos y los hizo ahí hablar en la JEP. Y ahí han revelado cosas importantes como quién fue el que los mató, dónde los mataron, dónde los sepultaron o de pronto dónde los quemaron, porque como hubieron muchos que los quemaron por los tales hornos crematorios que tenían. ¿Cuánta gente de todos ellos murieron a manos de los paramilitares? ¿Pero quiénes son los militares? Pues personas que fueron financiadas por el Estado, en este caso por el señor Álvaro Uribe Vélez y cualquier cantidad de políticos que están junto con él. Recordemos que María Fernanda Cabal, ella tiene nexos con el paramilitarismo, aunque ya por ahí hay uno que lo descubrió y tiene información muy vital que falta que un perito diga con reconocimiento total que es la voz de ella, pero está cercano, está casi que cerquita a que eso se pueda dar esa información. Pero entonces, ¿qué pasa con este señor Miguel Polo Polo? Hace el acto que hace, pero enseguida vamos a mirar aquí con el caso de la senadora Esmeralda Hernández. Y ella también, aquí tenemos a las madres de Soacha, quienes pues hacen dan su mensaje con respecto a lo que dijo Miguel Abraham Polo Polo. Vamos a ponerlo desde el principio. Para algunos ignorantes del gobierno que no saben el significado de estas botas, que es de los 6.402 víctimas de los falsos positivos de Colombia, no solamente de Bogotá, de Colombia. Queremos decirle que qué tristeza que usted haga que botar botas en un basurero cuando no son basura. Esto es nuestros hijos, nuestros seres queridos.
a los cuales mató el Estado. Aquí estamos las madres de Soacha reprochándole a usted lo que usted hizo este fin de semana. Recoger estas botas que le pusieron a nuestros hijos el día que los asesinaron para hacerlos pasar por guerrilleros. Señor, es una falta de respeto con todas las víctimas de Colombia. No solamente son Soacha y Bogotá, son los 6.402 y más de esta cifra del ejército les quitó la vida y les puso estas botas. Son más de 6.402 jóvenes presentados ilegítimamente como bajo combate. Lo hemos visto en el recorrido de esas audiencias que ha realizado la JEP en estos 6 años. Son 5 regiones prioritarias y han sido públicas. No podemos negar esta situación que se vivió en Colombia. Son crímenes de Estado y seguiremos luchando para que esto nunca se olvide. Cualquiera quiera quitarle con nosotros porque no nos vamos a rendir. Pedimos una sanción pública y una disculpa a las víctimas de Colombia, porque somos más de 10.000 víctimas en Colombia. Así como ustedes tiraron más de 6.402 jóvenes en fosas comunes, eso mismo hizo usted, señor, tirando estas botas en la basura. Pedimos una sanción disciplinaria del Congreso. Entonces, que ese señor se disculpe ante todas las víctimas de Colombia, que no sea un. Bueno, han escuchado lo que dijo las madres de los muchachos de Soacha, de los falsos positivos y de los tantos muchachos en el país que murieron lastimosamente bajo este acto. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entonces, lamentablemente, siempre observamos que el señor Miguel Polo Polo se sabe meter en problemas de mayúsculos. El señor tiene cualquier cantidad de demandas. Airosamente ha salido librado de esas demandas, pero porque el señor maneja alguna razón, alguna influencia en las cortes. Y pasa, y las cortes no le dicen nada. El señor tiene carta abierta, ¿no? Para injuriar, para calumniar, para despotricar, para difamar, desprestigiar, y puede hacerlo sin pruebas. Y el señor pasa derecho porque tiene amigos pesados en las cortes que le permiten pasar todo eso. Me imagino que tendrá amigos en la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, porque el tipo no le hacen nada. Debe tener amigos en la Corte Constitucional porque no le hacen nada. Debe tener amigos en la Corte Suprema de Justicia porque no le hacen nada. El señor muestra con evidencia total la manera violenta como se comporta, la forma como maltrata, como hostiga, como habla, como se refiere a las personas a las que se les debería de tener mucho respeto. Pero este señor no le vemos por ningún lado que presente respeto alguno por las personas. No hay respeto frente a las víctimas de Colombia en el conflicto armado, pero sin embargo el señor sale a decir, rompiéndose las vestiduras, que las FARC han reclutado niños, que los han violado y que han abortado mamás y esto y aquello y lo otro. Pero este es un personaje que tristemente se gana 48 millones de pesos, pero la verdad no se le reconoce ni se le ha conocido ningún proyecto que, digamos, hubiera hecho en el tiempo que lleva como congresista. Durante 2 años este señor como congresista se ha llevado 48 millones mensuales al bolsillo, ha cometido todo tipo
de delito en este caso, porque la injuria, la calumnia, el desprestigio, todo lo que está haciendo son delitos. El hostigamiento que el Señor genera es un delito. Y sin embargo, con este señor que hace todo esto nos damos cuenta cómo están nuestras cortes, cómo está la corte. Las cortes, ante ellos, ante esta clase de personajes que son impunes, están arrodilladas. La pregunta que uno siempre se hará es, ¿por qué llegaron a este estado las cortes a estar tan arrodilladas ante ellos, si ellos son seres humanos que en algún momento de la vida, si no aplica la justicia del hombre, aplica la justicia divina? Porque todos nosotros los seres humanos no estamos en ningún momento exentos de que la vida nos cobre paso por paso todo lo que en esta vida hayamos hecho malo. Todos los seres humanos tenemos un boomerang que cuando lo arrojamos, si hicimos las cosas bien, de regreso ese boomerang vendrá con bien. Pero si hicimos cosas muy malas, muy perversas, ese boomerang cuando regrese viene con tanta fuerza que nos tumba. ¿El señor Miguel Abraham Polo Polo será consciente de eso? ¿Es que será que el señor Miguel Abraham Polo Polo hizo algún pacto con el diablo al punto de que vendió su alma completamente y puede en este momento hacer todo lo que se le dé la gana, puede hacer todas las bellacadas que quiera, todas las burradas que quiera, todos los errores monumentales que quiera, y está tan tranquilo que sabe que nadie se la va a hacer, que sabe que nadie lo va a acusar? ¿Será que ese abogado que tiene no le va a hacer absoluto, o sea, no va a ser tan brillante que ante todas las cosas el tipo le salga adelante? ¿Cuánto dinero el abogado le habrá sacado al señor Polo Polo en cada vez que tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia? Porque recuerden ustedes que la última vez el señor Miguel Abraham Polo Polo le tuvieron que llevar casi que obligadamente, lo sacaron de su casa obligadamente para ir y presentarse allá ante la Corte Suprema de Justicia por un problema que tenía netamente en ese momento fue con la vicepresidenta Francia Márquez. Y es tan descarado el tipo, no, espérate, no fue con ellos, eso fue con Gustavo Bolívar. Y es tan descarado el tipo que dice, es que yo no voy a retractarme de lo dicho. Ahora aquí le vamos a preguntar lo mismo, ¿será que también aquí va a utilizar el mismo mecanismo? ¿No se va a retractar de lo que acaba de decir? ¿De lo que acaba de hacer? Los colombianos lo estamos observando, todo el tiempo lo estamos mirando. Pueda que hay gente que nos dice, hombre, ¿ustedes para qué hablan de ese tipejo en los escenarios? ¿Para qué le prestan micrófono, atención a ese tipejo? Yo lo hago porque simplemente quiero dejar presente el ejemplo de cómo está nuestra justicia. Quiero hacerlo porque quiero mostrarle a la audiencia colombiana que si existiera una justicia independiente, coherente, lineal, recta, que no se tuerza, que no se arrodille, este señor hace rato estaría ya con su curul perdida, con su investidura perdida y en una cárcel. O por lo menos desprestigiado, perdió su trabajo, sancionado, pero es que no pasa eso. La misma procuradora Margarita Cabello es otra persona que lo defiende. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? En el Congreso tenemos congresistas que no sirven para nada. Están pasando cosas terribles en este momento con la cuestión de las lluvias y todo eso. Son muchas las familias en el Chocó, más del 85% que están graves, que hay muchos damnificados en La Guajira. Y este tipo lo único que sabe hacer es utilizar el medio, el acto, la historia, el evento, la noticia, la tragedia, y la instrumentaliza
para salir a decir con esa instrumentalización de coger la gente que está en este momento en esa terrible crisis y la instrumentaliza para salir a decir que el presidente Gustavo Petro no es nadie, que no hace nada? Eso hace el señor Miguel Abraham Polo Polo. Aquí vamos a mirarle rápidamente el detalle porque pues aquí las cosas son buenas mostrarlas, ¿no es cierto? Para que ustedes aprecien. Que igual ya hay mucha gente que conoce muy bien todo lo que pasa con este señor, ¿sí? Este señor. Entonces, por ejemplo, por acá en una nota, sale instrumentalizando con su nota, instrumentaliza con su nota y dice lo siguiente. Por acá tenemos esta parte. Dice así. Esto fue el día 12 de noviembre sobre las casi 5 de la tarde. 87% del Chocó está bajo el agua. 37.000 familias afectadas y para rematar la plaga del ELN haciendo estragos. Ahora llega y le dice, ¿dónde está la señora Francia Márquez? El departamento más afrodescendiente del país, ahogándose y ella viviendo sabroso. ¿Usó a los negros solo para su campaña política? Porque de gestión y ayudas, nada. Esto que está haciendo el señor Miguel Abraham Polo Polo es instrumentalizar la tragedia que vive el Chocó para su favorecimiento. Es lo único que está haciendo aquí el señor Miguel Abraham Polo Polo. Y acusa a la vicepresidenta Francia Márquez. Pareciera, es que yo digo una cosa. Eso es lo mismo como cuando yo estoy en un colegio y en mi clase a mis alumnos yo les hablé de tantas cosas y al otro día le voy a preguntar a uno de los muchachos o hay uno de los muchachos que quiere ser hostigador y me sale a decir, no profesora, usted nunca nos enseñó eso. Y yo voy, miro mi planilla y digo, pero espérate caballero, es que tú ayer no viniste a clase. ¿Cómo vienes a decir que no sabes de qué estamos hablando? Pero es que si usted no está metido en la clase, ¿cómo usted va a decir algo que de ello usted no tiene pleno conocimiento? Es lo que le preguntamos aquí al señor Miguel Abraham Polo Polo. Un señor que falla permanentemente en las plenarias, que no está casi nunca en el Congreso, que se la pasa en otras tareas como la que vimos ahorita, recogiendo botas, tirándolas a la basura solamente por hacer show, solo para hacer eso, no más. Y después sale y dice, es que el 87% del Chocó está bajo el agua. Una persona que no está metida en su cuento, que no participa en su trabajo, que está en otro cuento, no puede venir aquí a cantar y decir las cosas así nomás. Para uno decir las cosas tiene que estar metido todo el tiempo en la plenaria, pero el señor no está. El señor va y cobra su dinero sagradamente. Pero cuando va a salir a los medios a decir una cosa, qué embarrada tan grande la que termina diciendo este tipo, porque la verdad dice cosas que son incoherentes y no solo eso, sino que las instrumentaliza para su favorecimiento o simplemente las instrumentaliza para acusar a personas que están verdaderamente haciendo su trabajo. Yo más bien diría para el señor Miguel Abraham Polo Polo, le diría, usted, señor Miguel Abraham Polo Polo, usó a los negros para su campaña política. Claro que los usó. Usó mucho idiota útil. Porque mientras usted subía los convenció que usted iba a hacer, que aquello, que lo otro, pero cuando ya estaba instalado en la silla de su curul, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, no en el Senado, sino en la Cámara de Representantes, engañó a la gente, engañó a las personas que lo eligieron para ser usted lo que es. Entonces, lamentablemente, el señor Miguel Abraham Polo Polo, frente a esto, creo que la pregunta no es para Francia Márquez, sino es para él. ¿Usó a los negros solo para su campaña política? Bueno, entonces ahí están las cosas.
Ahora, por ejemplo, aquí tenemos a Marce Portilla en Nichito. Tenemos de aquí, por ejemplo, una interesante persona que se llama Marce Portilla en Nichito. Dice así, esto dirigiéndose a Miguel Abraham Polo Polo. Estas son las veces que usted ha nombrado al Chocó desde que es congresista. Todas para culpar a Francia Márquez principalmente y después a Petro. Ninguna por solidaridad, ninguna ofreciéndoles ayuda siendo congresista, ninguna remangándose para trabajar por esa comunidad, por lo menos dejar de usar su pobreza y su dolor para ganar los likes. Usted no ha hecho nunca, ni antes ni después, ni el 1% de lo que ha hecho el gobierno por los más pobres, por la gente de su etnia. Deje sus discursos baratos que a usted con que tenga para comprar la base de la cara ya está feliz y cree que hizo patria infame aprovechada. Ahí está. Bien, entonces frente a esta situación, inmediatamente hay pronunciamientos en el Congreso y es el senador Iván Cepeda Castro, hace 3 horas. ¿Qué dijo el senador Iván Cepeda Castro? Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria en contra del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados por la afrenta que el día de hoy cometió contra las madres de Soacha en el homenaje que hacían en memoria de sus hijos víctimas de los mal llamados falsos positivos en el Congreso de la República. Bueno, entonces, las razones por qué se dan. Porque las madres de los falsos positivos de Colombia dicen lo siguiente. Hace 19 minutos. Mañana firmaremos denuncia penal y queja disciplinaria contra el señor Miguel Polo Polo. Esto apenas comienza. No permitiremos que nadie más se burle de nuestro dolor y el de más de 6.402 víctimas de los mal llamados falsos positivos. Iván Cepeda denuncia a Miguel Polo Polo por un video donde critica la cifra de los falsos positivos. Iván Cepeda denunciará penalmente a Miguel Polo Polo por afrenta contra madres de víctimas de falsos positivos. Presentará denuncia penal contra Polo Polo por botar a la basura obras de las madres de Soacha que estaban en el Congreso. Esas son las notas. Entonces, lo que está pasando, simplemente el señor Miguel Abraham Polo Polo, que reconozca que la embarró y que rectifique. Pero como nosotros ya creo que conocemos un poquito al señor Miguel Abraham Polo Polo, lo más seguro es que el señor Miguel Abraham Polo Polo no se rectificará de lo que ha hecho. Segundo, su abogado estrella muy seguramente irá y quién sabe qué hará para sacarlo del problema. Y tal vez tercero, como sabemos que la Corte Suprema de Justicia tendrá alguna cosa especial con este señor, entonces lo pasará como si nada. Pero eso es lo que yo estoy pensando supuestamente, ¿no? O presuntivamente lo que yo estoy pensando. Pero yo quisiera equivocarme en estas 3 cosas que acabo de afirmar. Y quisiera seguir creyendo y confiando en que existe una verdadera justicia en Colombia. Espero creer y confiar en que existe esa justicia en Colombia y que finalmente a este señor le tiene que llegar su fin. El fin tiene que llegarle a él y ese fin es ese castigo. Y ese castigo es o se retracta de lo que ha dicho o simplemente perder su curul porque no está representando a nadie y además porque el señor tampoco va a las plenarias y carambas, no está enterado de nada y lo único que hace es en los pocos ratos es coger y con un pequeño texto toma e instrumentaliza la tragedia de los que les está pasando por allá
en Chocó, coge e instrumentaliza la historia, la tragedia de estas personas para su favorecimiento. Gloria Arias Nieto dice, solidaridad total con Mafa Po Colombia, o sea, las madres de Soacha, de los falsos positivos, y mi absoluto rechazo a la conducta de Miguel Polo Polo. Es increíble hasta dónde puede llegar la bajeza y la inhumanidad del deshonroso congresista. Mi abrazo a Mafa Po Colombia y esa foto de hace unos años. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, lo tendremos muy en cuenta. Entonces, hay muchos que ya se han pronunciado, hay algunos que dicen qué ignominia, qué agravio, qué inhumanidad frente al dolor de las víctimas. Toda la sanción social y parlamentaria que sea posible para esto. Entonces, mañana veremos en qué termina esta historia. Amigos, amigas, muchas gracias y nos veremos en otro video. Hasta pronto.